William, encantado de verte. Un placer. Realmente ya sos un cliente nuestro. No cliente, porque no sos cliente, sos un expositor importante. Hablemos de lo que estamos viviendo, una situación donde se bajó el tipo de cambio casi un 10, un 11%, afectando al sector turismo, afectando a muchos industriales y causando un problema complicado que ve uno una volatilidad en el tipo de cambio preocupante, ¿verdad? Estamos hablando de Monex, ¿verdad? No estamos hablando de lo que maneja el Banco Central, ¿verdad? Sí. Que es lo fuerte, ¿verdad? O sea, no está el gobierno ahí metido. Y tal vez instituciones muy grandes. Esto afloja un poco a la presión que tiene, digamos, el ICE, ¿verdad? Con su endeudamiento en dólares. A la gente que debe en dólares, los carros, las casas, pues ayuda un poco. Pero cada vez endurece más. El aumento de la tasa de interés es un hecho, aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Ya que el Banco Central aumentó la tasa de la política monetaria, lo está haciendo Estados Unidos, y vamos a terminar con una inflación de un 8.4, 8.2. Estados Unidos también, ¿verdad? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un 3% nada más de gente desocupada. Bueno, hablemos. Encantado de saludarte, Jorge. Qué gusto, como siempre. Y bueno, aquí para ayudarte y para ayudar a la gente que también nos escuche y ve. Bueno, y número uno, el tema de tipo de cambio es un tema súper trascendental. Número uno, lo que podemos ver es cómo el cierre del año anterior estaba por encima de los 610, 620. Había gente que vaticinaba y decía, bueno, para diciembre vamos a cerrar casi cercano a los 670, pero no. No hay que comprar. Algunos compraron. Algunos compraron con esa expectativa. Con ¿verdad? esa expectativa. Claro, y entonces ahora usted ve las ventanillas de los bancos comerciales, donde hoy el día la mayoría de los bancos está comprado cerca de los 580 colones. Duele cuando usted realmente va a cambiar ese dólar a 580, por darle un caso en los bancos estatales y algunos privados. Entonces, ¿qué es lo primero que estamos viendo? Lo primero que estamos viendo es una alta volatilidad, lo cual la población costarricense no estaba acostumbrada, el inversionista no estaba acostumbrado. Y aquí tenemos varios factores. Uno es cambios en la tasa política monetaria que viene al alza en Estados Unidos y en Costa Rica y algunos principales mercados de exportación por el lado de nosotros. Pero el otro gran tema es que el estar teniendo un tipo de cambio a la baja, lo que produce es que, por un lado, se vuelven nuestras exportaciones menos competitivas, porque cada vez recibimos menos colones por dólar cuando exportamos piña, banano, café, componentes, microchips, servicios financieros, servicios en general, y eso encarece el costo. Entonces, desde el punto de vista de producción... Encarece porque vos tenés la mayoría de los costos en colones. Claro, entonces no lo... Y recibís menos colones. Recibimos menos colones. Hay que pagar el aguinaldo en colones. Exacto, entonces hoy el día el mercado está inundado en este momento por una estacionalidad que es la usual de cierre de año, y ese cierre de año particularmente hizo que el tipo de cambio bajara durante las últimas semanas. Eso es natural. Estas últimas semanas hemos visto al mercado de Monex transándose entre 30 a 45, 50 millones según sea la fecha, y eso naturalmente hace que también el tipo de cambio en el mercado mayorista baje. Aquí es donde comenzamos a trabajar con este tema, y es que, número uno, tenemos un banco central que participa mucho controlando, porque es el tema, realmente él controla muchísimo lo que es el tipo de cambio, no permite que la oferta y la demanda suba o baje el precio, sino que él, de alguna u otra manera, cada vez que ve que el tipo de cambio va a subir, interviene en Monex. Y eso hace entonces... Pero Monex no es el mercado. No es el mercado grande, claro, es un mercado representativo. El mercado en general son más de 150 millones de dólares. En el mercado Monex se transa apenas, si acaso, el 33% del día. Menos, inclusive, porque hay días en los cuales se transa menos de 2 millones de dólares. Entonces, lo que está ahí solamente participa grandes oferentes, entiéndase bancos, algunos agentes que manejan fondos de inversión, fondos de pensiones, y también algunos que participan en el mercado porque su participación de negocio en el día a día es de comprar y vender dólares. Ahora,
eso lo que está diciendo es que entonces el Banco Central, cuando tiene esa gran participación de estar condenando que el tipo de cambio no suba tan drásticamente, afecta para que la dirección del precio se mantenga sumamente estable. Y está aumentando las reservas del Banco Central. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo hace? Él lo que hace, interviene vendiendo dólares para que el tipo de cambio no suba. El problema es que cuando hace eso, automáticamente él tiene que sacar de sus propias reservas para intervenir. Y realmente de sus propias reservas, si queremos verlo, realmente ahí dentro del Banco Central están fondos del gobierno en dólares, fondos de instituciones en dólares, peajes que también pagan los bancos ahí, que se mantienen en cuentas ahí. Y automáticamente, si nosotros restáramos todo eso, nosotros podríamos decir que el Banco Central tiene menos de 3.000 millones de dólares, porque a eso tenemos que restar inclusive los préstamos que hace con el FLAR y demás. Los encajes también. Entonces, toda esa particularidad, que no es dinero de él, afecta muchísimo lo que tiene que ver con la parte de la economía. Y afecta muchísimo porque entonces no tiene la suficiente liquidez para el día de mañana hacerle frente a una devaluación realmente fuerte. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central? Controlar ese tipo de cambio para que se mantenga a la baja, que claro está, afecta a la inflación porque entonces reduce la inflación, pero entonces el tema es que vivimos en un espejismo porque en este momento tenemos una inflación baja producto de esos mismos tipos de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estás afectando a un sector productivo, que es el sector de exportación, y nosotros tenemos una gran particularidad que mucho de lo que se mueve del lado de nosotros, servicios y bienes, es exportación. Es exportación fuerte. Y esa exportación fuerte está recibiendo menos colones por dólar y automáticamente encarece los costos y al mismo tiempo reduce la posibilidad para que el día de mañana empresas vengan a Costa Rica porque cada vez ve que los salarios en Costa Rica cuestan más si lo ven en términos de dólares. Y reduce también su rentabilidad el día de mañana si lo comparamos con otros países como Colombia, Brasil, México, donde vemos de las devaluaciones increíblemente complicadas. Pero al mismo tiempo facilitan todavía más el desarrollo de la economía en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por un lado? Tenemos una complicación porque del otro lado estamos viendo que el día de mañana, próximo año 2023, vamos a ver una alta volatilidad en el tipo de cambio, que eso va a impactar a empresas y a público en general, porque entonces sus cuotas de los créditos se van a ver impactados. Uno es por las tasas de interés elevadas, ya sea en colones o en dólares. Y otro por la devaluación. Y otra por la devaluación. Y esa combinación va a tener que jugar el Banco Central para ver qué hace. Pero el problema del Banco Central es que interviene muchísimo en lo que tiene que ver con el mercado cambiario. Y en lugar de estar viendo y ser un árbitro dentro del mercado, tiende a ser un participante más del mercado. ¿Por qué? Porque él también participa en nombre de Recope, ICE, AIA, que no les permite salir a comprar a diferentes mercados, porque solamente le interviene y participan y los deja participar en el mercado mayorista. Si Recope o el ICE o esas otras entidades pudieran participar con otros bancos, no solo públicos, sino en general, permitiría más esa oferta y demanda que de alguna otra manera haría que el precio fuera más elástico. Pero a la hora de contener esa condición, lo que hace es que el Banco Central se vuelve un participante y literalmente enclava el precio para que de alguna otra manera él pueda decir dónde quiero mantener el precio, lo cual de alguna otra manera desde el punto de vista de un mercado abierto no es permitido. Entonces realmente no estamos viviendo un sistema de flexibilidad cambiaria, sino que ese sistema de flexibilidad administrada por el Banco Central la ha entrabado para mantener un tipo de cambio por debajo inclusive o muy cercano a los 600. Y eso hace que inclusive algunas de las empresas están teniendo pérdidas de valoración simplemente porque el Banco Central no ha permitido que la oferta y demanda realmente refleje en su precio la condición de mercado. Y el sector de turismo, ni hablar. Claro, entonces ahora ves, países... Los $70 de ahora, o 80 o 100 dólares, ya no es igual. Ya no es igual cuando antes... Cuando tus costos son en colones, ¿verdad? Exacto, y entonces ahora ves empresas y hoteles en general, donde antes decía, oye, estoy recibiendo por mis $100, que es el precio de ocupación de una habitación, 650, 670 o 640 colones, ahora estoy viendo 580. Entonces, ¿qué es lo que está traduciendo ahí? Y en muy poco tiempo. Eleva los costos, muy poco tiempo, mucha volatilidad y entonces genera incertidumbre para el próximo 2023. Y eso no es bueno para un mercado empresarial. ¿Qué es lo de alguna otra manera positivo que estamos viendo? Las instituciones públicas en este momento que tienen alto endeudamiento en dólares, número uno va a ser siempre el ICE, en donde prácticamente con su 60% de sus pasivos son en moneda distinta a colones y particularmente sabiendo que el tipo de cambio de ellos debería de equilibrio
en este momento está por encima de los 600, es natural que de alguna u otra manera van a tener utilidades, pero muchas utilidades de las que se ven reflejadas en sus estados financieros este año va a ser más por un tema de tipo de cambio que por un tema de eficiencia financiera o operativa. Igualmente podemos hacer ese mismo análisis con el AIA, con Recope y muchas otras instituciones que manejan sus deudas en dólares cuando deberían de hacerlas en moneda local. Y eso no genera cobertura en el cortísimo plazo. Y el otro problema que tenemos es qué va a pasar en el 2023. Todo depende ahora de un banco central que debería de soltar el tipo de cambio y permitir más que la oferta y la demanda se maneje y que permita que realmente el mercado en general sea el que refleje la demanda y esa oferta y tenga claridad en su precio. Porque hoy en día uno dice, hey, deberíamos de estar teniendo entonces alguna cobertura cambiaria, pero ¿cubrirnos de qué? Del colón. Deberíamos estarnos cubriendo del dólar, pero el dólar realmente no me puedo cubrir porque el mercado y el Banco Central no ha permitido que las condiciones se ven reflejadas en el precio. No, y además, la pregunta es, mejor convierto los colones a dólares, espero a ver si sube el tipo de cambio. ¿O qué va a hacer? ¿Cómo fijo mis precios de venta? Yo creo que ese es un problema. Si yo soy un comerciante e importé, bueno, a 600 y pico, y ahora está a 500 y pico, bueno, pero tengo ese inventario de 600. Pero alguien que va a importar recientemente, entonces ese va a tener una diferencia importante, casi un 10, un 11% de diferencia. Entonces, ese mercado no está trabajando bien, o sea, porque unos tienen una cosa y otra. Los fondos de pensiones, están todos descontrolados, ¿verdad? Tasas de interés inclusive negativas por la parte del rendimiento, pero ahí en los fondos de pensiones tenemos un tema que es valoración de títulos de mercado local y mercado internacional, principalmente mercado local, porque todas las operadoras de pensiones invierten su mayor porcentaje de inversión en bonos de gobierno. En colones. Entonces el problema no es en sí el tipo de cambio solamente o la rentabilidad fuera, es aquí propiamente los bonos de gobierno que no están rentando lo suficiente y que deberían seguir. Si tenías en dólares, perdiste. Ajá. Ya. Y ahora en colones. Y si en colones ganaste. También, pero no ganaste lo suficiente por valoración. Pero eso es otro tema. Sí, y finalmente, de alguna otra forma, y es el caso principal, es qué hacer en el futuro. Si yo estoy comprando en este momento, aquí tenemos dos situaciones. Una es la estacionalidad, donde vemos que el tipo de cambio bajó significativamente y está por debajo de los 600 colones. ¿Es un buen momento para invertir en dólares? Sí, es un buen momento. ¿Puedes comprar? Puedes comprar. Porque el día de mañana, cuando esto se libere, el tipo de cambio va a subir. ¿A qué cuánto va a subir? Todo depende ahora de que cuánto el Banco Central permita subir el tipo de cambio. Porque lo único que estamos viendo es que el principal actor que define el precio del tipo de cambio no es el mercado, es el Banco Central. Y así lo ha querido hacer. Bueno, y ahora va a recibir lo que vamos a aprobar ahora, los bonos. Los eurobonos, que son 1.500 en el primer semestre y 1.500 en el segundo semestre. Correcto. Bueno, eso ajusta un poco también, le da un poquito más de oxígeno al gobierno. ¿Va? Sí, exacto, así es. Pero eso es ficticio, o sea, nosotros debemos tener reservas importantes, propias. O sea. Y el problema es que esas reservas propias, el Banco Central las tiene muy bajas, las tiene por debajo del indicador que indica el Fondo Monetario Internacional en sus últimos informes, las reservas propias, y es importante tomar en consideración que esto es el primer año de gobierno del nuevo presidente del Banco Central y que de alguna otra manera no está permitiendo que exista la flexibilidad en el precio, que es tan importante como el tipo de cambio. Y que de alguna otra manera el otro factor es que el día de mañana para quien nos está escuchando es importador, exportador, ¿qué precio debo de trabajar? Bueno, ahí debemos de seguir trabajando con las expectativas del Banco Central como una mejor forma de operar. Y el otro tema es que las tasas de interés en colones por lo menos ya comenzaron a ser un poquito más estables en temas de la tasa de política monetaria, pero no así las tasas de interés en dólares y de la tasa básica pasiva, que posiblemente esas sí van a comenzar a subir, por lo menos en 1%, que es lo que se espera para el próximo periodo. Por lo menos la inflación sí va a reducirse, ¿va? Significativamente. Significativamente, pero ya el mismo FED de Estados Unidos, la FED, está diciendo, mire, yo voy a rebajar la forma en que venía. Incrementando, pero la lucha mía es bajar la inflación a un 1,5%, un 2%. Que así debería contenerla. Lo que pasa es que en el caso de Costa Rica nosotros tenemos este efecto, que una es inflaciones que vienen del exterior
aumento de las materias primas, cambios en los costos de la logística que también nos vienen afectando y que todavía a la fecha tenemos esos costos de logística sumamente elevados, pero eso se va a acabar en algún momento determinado. No, pero el otro factor más importante es la oferta monetaria. Si hay mucho circulante, la gente, bueno, esa es la situación. O sea, esto es un problema de oferta y demanda. Si usted tiene muchos colones y pocos está produciendo lo mismo, no, los precios van para arriba. O sea, no hay que decir que toda la inflación es por importación, ¿verdad? Exactamente. Eso es y tenemos países que realmente son otro modelo y que han controlado más la inflación. Pero casualmente inclusive el mismo tipo de cambio está afectando la inflación, porque en este momento tengo menos oportunidad de creación de fuentes de empleo, y esas creaciones de fuentes de empleo permitiría mejores ingresos a las familias. Y esta situación que estamos viviendo en este momento de contención de un tipo de cambio por debajo de 600 no es sostenible a través del tiempo. Y eso no es sostenible a través del tiempo, me refiero a que es alarmante, porque el día de mañana estas decisiones que están haciendo hoy el mercado y propiamente quién está regulando el mercado, que es el Banco Central, no está permitiendo que la economía se refleje en su realidad y que el precio refleje lo que realmente debería ser la verdadera oferta y la verdadera demanda que debería estarse mostrando. Muchísimas gracias. Bueno, encantado. Feliz año. Y feliz año y feliz Navidad, así es. Feliz Navidad.